Hechos capítulo 20. Vamos a estar abarcando versículos del 17 al 38. Vamos a terminar el capítulo 20 hoy. Y hemos estado viendo verso a verso el libro de Hechos. Y a través del libro de Hechos, pues gran parte de la vida del apóstol Pablo. Y creo que coincides conmigo en que Dios formó en Pablo un varón excepcional. De cómo empezó. ¿Cuál es la aparición de Hechos de Pablo en el libro de Hechos? Su primera aparición. Persiguiendo, dando consentimiento la muerte del primer mártir, Esteban. Y venimos al capítulo 20 y hemos visto la vida de Pablo y cómo Dios lo ha transformado. Y creo que puedes coincidir conmigo. Dios ha hecho una obra impresionante. Y sabes, Dios va a hacer esa misma obra en ti. Él lo prometió. El mismo Pablo escribió, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es nuestra esperanza. Pero viendo la vida de Pablo, un hombre guiado por el Espíritu Santo, con buen liderazgo, con pasión, con sabiduría y demás cosas. Imagínate que tuvieras la oportunidad de pedirle un consejo. Que lo tuvieras enfrente. ¿Qué consejo le pedirías? O que le pudieras hacer una pregunta. ¿Qué pregunta le harías? ¿Acerca de qué? ¿Pedirías consejo quizás acerca de tu matrimonio? ¿Pedirías consejo acerca de cómo ser un buen predicador o un buen evangelista? Si tuvieras enfrente a Pablo, ¿qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo aprovecharías su sabiduría? Al estudiar este pasaje estuve pensando, mucha gente conocemos la vida de Pablo y la estudiamos. Sus tribulaciones, sus persecuciones, sus cárceles y demás tragedias. Todavía le falta un naufragio y, bueno, hasta en la isla le va a picar una víbora. Y probablemente muchos le preguntarían, si lo pudieran tener enfrente, muchos le preguntarían, ¿ha valido la pena? ¿Ha valido la pena, Pablo? ¿Valió la pena que te expulsaran de tantas sinagogas? ¿Valió la pena que te expulsaran de tantas ciudades? ¿Valió la pena que te apedrearan al grado de que creyeron que estabas muerto? Que probablemente lo estaba. ¿Valió la pena haber sido odiado por tu misma familia, por tu mismo pueblo, que con tanto celo tú defendías? ¿En verdad valió la pena tanto sufrimiento por predicar a Cristo? ¿Te has puesto a pensar? Hechos es un libro histórico. Cada detalle que se da en ese libro es real. Pablo lo vivió. No es un cuento, no es una leyenda, es historia. Cuando la Biblia dice que Pablo fue apedreado y es real y le dolió y sangró. Entonces, sabiendo todo esto y la realidad de los sucesos, seamos honestos. ¿Quién está dispuesto aquí a vivir la vida de Pablo? Y nos ponemos a pensar, ¿valdría la pena vivir de esa manera? Y pregunto esto porque como cristianos también padecemos. Somos rechazados, somos atacados muchas veces, juzgados, muchas veces somos difamados. A veces sufrimos ataques del enemigo y nos encontramos en un valle de sombra de muerte. Y batallamos con el desánimo y entonces nos preguntamos si todo esto en verdad vale la pena. ¿Vale la pena honrar a Dios? Nos preguntamos si vale la pena nadar en contra de la corriente de este mundo. Quizás si eres joven, puedes preguntarte, ¿vale la pena conservar la pureza? O quizás alguien se esté preguntando, ¿vale la pena seguir luchando por mi matrimonio cuando el divorcio está a una firma de distancia? Quizás te estés preguntando si vale la pena
la honestidad en tu trabajo, cuando haciendo negocios chuecos a los demás les va mejor. Y tenemos aquí un Pablo que ha sufrido de todo, y estoy seguro que muchos de nosotros nos sentiríamos tentados a preguntarle: Pablo, ¿valió la pena que vivieras así por honrar a Dios? ¿O no? Pablo está entrando en la última etapa de su vida. Él mismo puede sentirlo. El Espíritu mismo le está revelando que está llegando al final de su vida. Y les da un breve discurso a sus discípulos, a sus hermanos, a sus amigos. Algo que él deseaba hacerles saber, porque él mismo sabía que ya no los iba a volver a ver. Esa era la última vez que él iba a hablar con ellos. Y he titulado este estudio Consejos que valen la pena. Este es el discurso de despedida de Pablo. Y vamos a dividir este discurso en 3 puntos, que son 3 consejos que valen la pena escuchar. Vale la pena sufrir en Cristo, guiar en Cristo y permanecer en Cristo. Y esos van a ser nuestros puntos guía del estudio de hoy. Y vamos a ver este discurso de despedida de Pablo, porque ellos sí tenían a Pablo enfrente de ellos. Ellos sí tuvieron la oportunidad de escuchar una última vez su consejo. Y vamos a ver qué les aconsejó. Punto número 1, vale la pena sufrir en Cristo. Versículos 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, es importante que recordemos que Pablo se está dirigiendo a Jerusalén, ¿ok? Dios ya le mostró que él tiene que ir para allá. El Espíritu Santo le ha revelado que tiene que ir allá lo antes posible, y él sabe que de alguna manera esa va a ser la última vez que vea a sus amigos. Va a ser la última vez que vea a esos líderes que él formó en Éfeso, que él tanto ama. Hemos hablado de qué tan importante era Éfeso para Pablo, cómo él deseaba predicar desde el principio ahí. El Señor no se lo permitió y le dijo: no vas a predicar ahí todavía, vas a irte a Macedonia. Y entonces él sabe que es su última oportunidad de verlos, pero al mismo tiempo él sabe que si pasa por Éfeso se va a retrasar, va a tardarse mucho. Para él es imposible hacer una visita corta en Éfeso, porque es muy importante para él esa ciudad, y sabe que si pasa por allí se va a retrasar y prefiere no pasar por Éfeso. Entonces lo que hace Pablo es pedirle a ellos que vengan a él. Está cerca de Éfeso y les habla y les dice: vengan, quiero hablar con ustedes. De manera que pueda hablarles por última vez sin retrasarse en su viaje a Jerusalén. Así que Pablo los llama, y esto es lo que les dice. Versículo 18 y 19. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí vemos que Pablo abre su corazón con sus amigos. Les dice: ustedes me conocen, ustedes conocen el testimonio que les he dado, saben cómo me he conducido con ustedes. ¿Y cuál es ese testimonio? Dice aquí: haber servido con humildad, pero añade: con muchas lágrimas y pruebas. Es decir, Pablo les está diciendo: yo les he servido de corazón y he sufrido mucho en el proceso, y eso me ha costado dolor, y eso me ha costado sufrimientos. Entonces aquí vemos a un Pablo que está consciente de que haberles servido a ellos le ocasionó muchos padecimientos. Y sabes, es algo inevitable. Servir a otros va a ocasionar en distintas ocasiones dolores, sufrimientos. Y probablemente no hay mejor ejemplo de esto que ser padre o madre. Como papá o mamá, ¿me vas a negar que criar a tus hijos, que amarlos, que guiarlos, no te ha ocasionado en algún momento dolores, sufrimientos, padecimientos?
Criar hijos es hermoso, pero viene incluido padecimiento juntamente con esa guianza, con esa paternidad. Pero en realidad servir a otros incluye esto muchas veces en general. Es difícil ser un siervo de Dios en un trabajo secular. O sea, honrar a Dios en un trabajo lleno de personas que no conocen a Dios. Es difícil servir a Dios ahí. Es difícil ser un siervo de Dios en una escuela secular, en donde está la presión social, que te invita a la promiscuidad, que te invita a probar cosas, que la palabra de Dios dice que no es agradable. Y la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena apartarme de esas cosas y nadar en contra de la corriente para honrar a Dios y sufrir y padecer por eso? Versículos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo Pablo reconoció que servirles vino acompañado de padecimientos, y ahora en el versículo 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido. Este verso 20 me gustó mucho cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, lo puedes ver en la pantalla. Fíjate cómo lo dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Aquí Pablo dice, nunca me eché para atrás. O sea, sí lo serví, sí me dolió, sí padecí, sí me ocasionó esto y demás, pero nunca me eché para atrás. En la versión Dani habla hoy, diría, nunca me rajé. O sea, vino dolor, vino prueba, vino persecución, pero no me rajé. Pero seguí al pie del cañón, en lo que Dios me dijo que yo hiciera, siendo fiel a ese llamado, amándolos a ustedes. Yo sé que servir a Dios en este mundo está difícil. Es difícil vivir los valores bíblicos en una sociedad que está inclinada hacia el libertinaje. Sé que es difícil, joven, defender la pureza cuando en los libros de texto que te están leyendo en tu escuela te están diciendo que está bien, que es tu cuerpo y que experimentes con él todo lo que quieras. Yo sé que es bien difícil seguir la pureza cuando en la misma educación te está diciendo eso. Hombre, varón, yo sé que está bien difícil servir a Dios en un mundo en el que recibes propaganda sexual por todos lados. Mujer, yo sé que está bien difícil servir a Dios en un mundo en el que se te enseña que tu valor como mujer está en cómo te vistes, en cómo te ves, en cómo te arreglas y en lo que los demás dicen de ti. Matrimonios, yo sé que está bien difícil honrar a Dios en un mundo en el que el divorcio está a una simple firma de distancia, fácil y tentador, invitándote a que se acaben tus problemas. Y te dicen que está bien. Padres, yo sé que está bien difícil criar pequeños en un mundo en el que Maluma está en la Voz Kids. Y ahí tienes a tu hijo cantando que vamos a ser felices. ¿Y de dónde lo aprendió? Está en la Voz Kids. Pero no es para niños, sí. ¿Y cómo yo los voy a cuidar de eso? Pero aquí Pablo dice, a pesar de esto, a pesar de que ha estado bien difícil, a pesar de que me ha costado dolores, sufrimiento, nunca me rajé. Yo sé que está bien difícil, pero rajarse no es una opción. Dile a la persona que tienes junto a ti, rajarte no es una opción. O sea, no tires la toalla, no la tires. Porque sabes algo, sí vale la pena, sí lo vale. No es fácil, trae dolor, trae padecimientos, pero sí vale la pena. Versículos 22 y 23. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, el mensaje no se pone más fácil. Pablo me dice, nunca me eché para atrás y entonces todo mejoró. Nunca me eché para atrás y entonces todo empezó a ir bien. No, dije, nunca me eché para atrás y ya sé que todavía me espera esto. Dice aquí prisiones, tribulaciones. Y sé que va a continuar. Sé que las tribulaciones aún van a seguir. El Espíritu Santo le da el discernimiento a Pablo de lo que le va a suceder. Él no sabe exactamente cómo ni cuándo, pero el Espíritu Santo le ha revelado que él va a ser encarcelado, que va a padecer prisiones, que va a padecer tribulaciones, y está en lo correcto. Efectivamente, cuando él entra en Jerusalén, todo eso se va a desatar. Pero el consejo de Pablo es, no te eches para atrás. No te dejes amedrentar por el mundo, no te dejes amedrentar por las situaciones. Sí vale la pena. Si tú estás en un momento desanimado en el que tirar la toalla se ve muy tentador, déjame darte un poco de aliento. Déjame levantar un poco tus manos, mostrándote qué dice Dios de aquellos que padecen por Él. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú estás aquí y te sientes perseguido, sientes que estás padeciendo injustamente. Te felicito, porque de ti es el reino de Dios. El Señor dice aquí, eres bienaventurado porque el reino de los cielos es de aquellos que padecen por el Señor. Así que no tienes la toalla. En esta vida vamos a tener aflicción, dijo el Señor Jesús. Pero también nos dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Uno de los momentos que más anhelo, que espero con más ansias, así que llegue pronto, es ese momento en el que al llegar con el Señor, me dice la palabra que Él va a secar nuestras lágrimas. Y me lo imagino y va a ser un momento súper rico. Recibir el apapacho del Señor. Fíjate, Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Alguna vez has consolado a un niño cuando se cae, se pega o algo por el estilo? Lo abrazas y le secas sus lagrimitas y les dice, ya pasó, chiquito. ¿Lo has hecho? Esa es la descripción gráfica de este versículo. Dios secando nuestras lágrimas, diciendo, ya pasó. O sea, las primeras cosas ya pasaron. Ya pasó, hijito. Está bien. Ya no hay muerte aquí. Ya no hay dolor aquí. Ya no hay llanto aquí. Las primeras cosas ya pasaron. Está bien, déjame secar tus lágrimas. ¿Te imaginas qué rico ese momento? Como de esos apapachos que hacen falta muchas veces, ¿no? ¿Sabes? El Señor nos apapacha. No tienes que esperar a ese día para ser consolado por el Señor. Búscalo hoy. Búscalo en oración, búscalo en adoración. Pero no te rajes. Búscalo, haz lo que necesites hacer, ve y desahógate con Él y llórale a Él y deja que Él te consuele y que te hable con su palabra. Haz lo que tengas que hacer, pero no te eches para atrás. Renueva tus fuerzas, prosigue, porque vale la pena padecer en Cristo. Porque entonces vamos a ser consolados en Cristo. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si estás pasando momentos difíciles, déjame animarte. Recordarte que sí vale la pena. Que Dios está contigo, que Dios es tu escudo, tu fortaleza. Él es tu gloria, Él es el que levanta tu cabeza. Versículo 24, continúa diciendo Pablo, pero de ninguna cosa hago caso. Yo tengo ese versículo bien subrayado en mi Biblia.
de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa palabra que dice, ni estimo mi vida preciosa por mí mismo, ese ni estimo tiene el sentido de un contador que calcula todos los costos y entonces da un presupuesto, por decirlo de alguna manera. O sea, cuando Pablo dice, ni estimo preciosa mi vida, está diciendo, ya calculé los costos, ya hice mis cuentas. ¿Sabes qué? Vale más Cristo. Sí vale la pena. Así que por la boca del apóstol Pablo te estoy diciendo, sí vale la pena. Lo calculé, lo viví, lo pasé y te digo, sí lo vale. Y Pablo nos da una de sus razones por las cuales ha valido la pena no echarse para atrás. Y dice aquí, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice aquí. Yo creo que esa debe ser una de las recompensas más grandes que el ser humano puede encontrar. Poder irse de esta vida en paz. Poder irse de esta vida en gozo. Sabiendo que cumplimos, sabiendo que fuimos fieles al Señor. No perfectos, pero no nos echamos para atrás. Pablo de alguna manera sabe que se le está acabando la carrera. Pero dice, la puedo terminar con gozo. Podrías terminar tu carrera con gozo si hoy fuera el final de ella. Invierte el hoy honrando a Dios, perseverando a pesar del padecimiento, no te eches para atrás. Y el día de mañana podrás irte en paz, te lo aseguro. Así que de cualquier punto en el que lo veas, sí vale la pena. No tires la toalla. Segundo consejo de Pablo, punto número 2. Vale la pena guiar en Cristo. Vamos a leer versículos 25 al 27. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo consejo de Dios. Aquí vemos que Pablo les dice, ya no me van a volver a ver. O sea, les suelta la sopa, como diríamos, ¿no? Les da la noticia, ¿saben algo? Esta es la última vez que me van a ver. Esta es la despedida. Pero les dice algo muy importante en el versículo 26. Estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Es decir, tengo la conciencia tranquila. Qué hermoso es sentir una conciencia tranquila, ¿no? Pablo no se afana. No se preocupa de ya no verlos más. Porque tiene una conciencia tranquila. Y el motivo está en el versículo 27, que dice, porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. O sea, porque cumplí mi parte, hice lo que tenía que hacer. Siempre los guié en el consejo de Dios. Y este mensaje va enfocado a aquellos que guían a otros. Aquellos que sean pastores, sean líderes, sean maestros o sean padres. Vale la pena perseverar guiando en el camino de Dios. Sí vale la pena. Es difícil, pero sí vale la pena. Papás, escuchen esto. Vale la pena que guíes a tus hijos en la palabra. No menosprecies la palabra de Dios para guiar a tus hijos o para disciplinar a tus hijos. Porque tus hijos van a crecer y van a tomar decisiones propias. Y esas decisiones van a ser influenciadas grandemente por la formación que tú les diste. Si hoy fuera el día en que vas a entregar a tu hijo o a tu hija en un altar, a su pareja,
¿Estarías tranquilo sabiendo que le enseñaste todo el consejo de Dios? ¿O estarías, uy, no, pobrecita de su esposa? A ver cómo le va a la pobre con mi hijo, ¿no? O al revés. Uy, pobrecito de su esposo. ¿Estarías preocupado o estarías en paz, dejándolos ir? O quizás no en el altar, quizás que hoy fuera el día en que se va a independizar, se va a ir a estudiar a otro lado, no sé. Va a valerse por sí mismo. Tendrías la tranquilidad de que va a andar en buenos pasos. O vivirías preocupado, no sabiendo qué está haciendo. ¿No crees que vale la pena perseverar un poco más a cambio de esa tranquilidad, a cambio de esa paz? De decir, cumplí mi parte. Delante de Dios hice lo que tenía que hacer. Sufrir un poquito más ahorita, invertir un poquito más ahorita, padecer un poquito más ahorita, a cambio de la paz de saber que cumpliste tu trabajo como Dios te pidió que lo hicieras. Vale la pena perseverar guiando a otras personas en la palabra en Cristo. Versículos 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Fíjate, la primera cosa que dice Pablo en el versículo 28 es reconocer, dice aquí, que la iglesia del Señor, Él la ganó por su propia sangre. O sea que no es tuya, no es mía, no es de nadie. Dios la ganó. E imagínate qué responsabilidad tan grande para un pastor, que Dios ganó su iglesia con su sangre y le dice a un pastor, te la presto tantito, cuídamela. Ahorita vengo. ¿Te imaginas qué responsabilidad? Y Él se la ganó con su sangre. Pero así es con nuestros hijos. Bueno, yo todavía no tengo hijos, estoy profetizando. Pero así es. No son tuyos. Dios te lo dijo, lo gané por mi sangre, te lo presto tantito, cuídamelo. Y ahorita regreso por él. ¿Cómo lo vas a cuidar? Y Pablo sabe que van a venir lobos rapaces, que van a tratar de arrebatar al rebaño. Pero Pablo les dice, acuérdense, que por 3 años, con lágrimas, a cada uno los amonesté. O sea, acuérdense del tiempo que invertí en ustedes. Si tú ves a tus hijos de aquí a 20 años, le vas a poder decir, acuérdate del tiempo que invertí en ti. O si le dices eso, te va a decir, no, pues ¿cuál? Invierte ahorita que está contigo. Con todo y lágrimas, dice Pablo, pero no tiré la toalla, les invertí el tiempo. ¿Qué pasa entonces la de Pablo aquí? De saber que vienen lobos rapaces, pero que él ya cumplió su parte, que su conciencia está tranquila y habiendo cumplido su parte, todo lo demás queda en manos de Dios. Vale la pena guiar a otros en Cristo, no es fácil, es difícil ser constante en eso, es difícil ser persistente en eso. Pablo menciona que le costó lágrimas, pero Pablo mismo dice, pero calculé el costo y sí lo valió. Así que papás, sí vale la pena, no tiren la toalla. Maestros, no tiren la toalla. Pastores, no tiren la toalla. Seamos fieles en guiar a Cristo y descansen en el Señor porque sí vale la pena. El consejo número 3 de Pablo.
Vale la pena permanecer en Cristo. Versículos 32 al 35. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Fíjate cómo Pablo dice el versículo 32 que le encomienda a estos hermanos a Dios y a su gracia. O sea, yo ya cumplí y los estoy entregando a Él. Ahora la chamba es de Él. Todo queda en manos de Dios. Pero dice el por qué. En el versículo 32, la segunda parte dice: porque Él tiene el poder para sobreedificarlos. O sea, nunca, si bien Pablo cumplió con su labor, nunca fue las fuerzas de Pablo lo que edificaron a estos líderes pastores de Éfeso. Fue la palabra de Dios. Y se los encomiendo porque Él tiene el poder para sobreedificarlos. Es decir, está en manos de Dios y en su gracia el afirmarnos. Y esto me recuerda a la comparación que hace Jesús del hombre sabio y el hombre necio. ¿Te acuerdas de esa comparación? Dijo Jesús que Él comparaba al que escuchaba sus palabras y las ponía por obra a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Que dieron viento y lluvia y todo, pero la casa permaneció en pie. Pero dice el necio, que escuchaba la palabra pero no la ponía por práctica, es igual a uno que edifica su casa en arena, y que vino viento y lluvia y la casa se derrumbó, y dice que fue grande su ruina. Vale la pena permanecer en Cristo. Vale la pena fundamentar en Cristo. Yo sé que a veces dudamos si vale o no vale la pena. Si seguir orando, si seguir congregándose, si seguir leyendo la Biblia. Pero ¿sabes algo? En la historia del hombre sabio y el hombre necio, la lluvia y el viento llegaron por igual. Las tormentas van a llegar, eso es seguro. Pero lo que hizo la diferencia en esta historia no fueron las condiciones, fue el fundamento. Las condiciones eran las mismas, pero el fundamento era diferente. Tienes que saber que fundamentarte en Cristo no elimina las condiciones. Fundamentarte en Cristo no elimina las tormentas, no elimina la lluvia, no elimina el viento, no elimina las pruebas. Eso no es lo que se modifica cuando tú edificas en Cristo. Lo que se modifica es tu fundamento, que a pesar de eso entonces vas a estar firme. Y si tu fundamento es Cristo, tu casa va a permanecer de pie. Pero si tiras la toalla, el resultado de la historia dice que fue grande su ruina. El Señor es fiel. Dios está contigo. No te va a dejar hacer las cosas solo o sola. Pero permanece en Él, porque sí vale la pena. Pablo les encomienda aquí al Señor a su gracia, sabiendo que es el Señor el que puede edificarlos. O sea, el que puede hacer que permanezcan firmes. Y les pide que recuerden incluso las palabras del Señor Jesús. Recuerden las palabras del Señor Jesús, dice, el cual dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dentro de todo este consejo de permanecer en Cristo hay otro consejo implícito. De decir, pues ¿sabes algo? No tengas miedo de dar, sé generoso. Versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ahora Pablo se despide de ellos, y es una escena triste, porque es una despedida definitiva.
no lo van a volver a ver. Se vuelve una escena muy emotiva, pero al mismo tiempo, esto le da muchísimo más peso a lo que Pablo les dijo. Porque él decidió que estas fueran las últimas palabras que ellos escucharan de su boca. Yo no sé, pero si tú supieras que te vas a ir mañana de este mundo, estoy seguro que cuidarías mucho las palabras que le vas a decir a las personas porque van a ser las últimas palabras que escuchen de ti. Y yo sé que les dirías y tendrías cuidado de decirle algo que sea importante, algo que marque, algo que deje huella. Y Pablo se encuentra en esa situación. Pablo se encuentra en la situación de que esas son las últimas palabras que ellos van a oír de su boca y él lo sabe. Y Pablo pudo haber dicho muchas cosas. Pablo pudo haber escogido muchas cosas para decirles. Pero él escogió muy bien el mensaje que quería guardar en el corazón de los discípulos. Y este mensaje te lo paso a ti el día de hoy. Sí vale la pena. Va a doler, va a ser difícil, va a estar lleno de padecimientos, pero sí vale la pena. Y lo estás escuchando de un hombre que está terminando su vida con Cristo. No tires la toalla. Dios está contigo, hónralo, obedece su palabra, guíate a través de su palabra. Sí vale la pena padecer en Cristo. Sí vale la pena guiar a otros en Cristo. Y sí vale la pena que permanezcas en Él. Y quiero que esto sea simplemente la palabra de ánimo que Dios deseaba darte esta mañana. Nada más que eso. Entonces pon tu mirada en lo eterno, mira hacia adelante, recuerda las promesas de Dios, recuerda que es fiel y recuerda que sí vale la pena. Vamos a orar para terminar.